Aleluya. Así es de que vamos a hacer una oración y a darle gracias a Dios por cada momento que nos permite el poder abrir su palabra para recibir su consejo, su guianza y así poder hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Así es de que vamos a orar y esperando que a través de su palabra el Señor nos hable como siempre lo hace. Así es de que donde quiera que usted se encuentre, yo le voy a pedir que hagamos juntos una oración y si usted tiene una Biblia a la mano, pueda tenerla consigo mismo para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Así es de que vamos a orar. Padre, gracias te damos esta hermosa tarde. Gracias una vez más por cada momento que nos da de acercarnos a ti, para pedirte tu dirección, para pedirte, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Porque en nuestra manera de pensar, oh Dios amado, muchas veces queremos hacer tu voluntad, pero nos equivocamos. Sabemos que tienes un propósito para cada vida. Y ese propósito, Señor, se hará realidad en cada uno de nosotros si tan solamente nos dejamos aconsejar por tu palabra. Por eso, Dios amado, esta tarde yo te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada familiar, Señor, no importando dónde se encuentren, sea acá en esta nación o sea en nuestros países de origen. Dios amado, te pedimos que nos ayudes, porque sin tu ayuda, Señor, nuestra vida no puede dar en el blanco, sino que erra. Por eso, esta hermosa tarde, yo te pido, Padre, que tu palabra pueda llegar al corazón de muchas vidas, pueda llegar al corazón de muchas familias. Sabemos que a través de esta plataforma de Facebook, hay muchos, Señor, que nos siguen. Hay muchas personas, Padre, en diferentes partes del planeta, donde tu palabra llega. Y eso, Padre, nos alienta porque, como dice tu palabra, tú envías esa palabra y nunca regresará vacía, sino que siempre hará la obra para la cual tú la envías. Por eso te pedimos, Señor, esta hermosa tarde, que nos ayudes y con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos sacar el mejor provecho para poder, Señor, así hacer lo que a ti te place, lo que te trae alegría, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. También te podemos cualquier necesidad que pueda haber. Señor amado, ayuda a suplirla. Nosotros somos en tu mano como ese eslabón, Padre, que tú puedes usar para llevar a cabo cualquier propósito que tú te has propuesto hacer en cada vida. Por eso esta noche te damos gracias, te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú nuestro mejor ayudador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos esta hermosa noche a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12, del versículo 13 al 21. Ahí vamos a estar meditando. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Uno de entre la gente
le dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o repartidor? También dijo: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces les contó una parábola o un ejemplo. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé qué voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo: tonto, esta misma noche perderás la vida. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Amén. Una porción muy conocida, muy bonita, y como dije en un estudio anterior, hermanos, que este capítulo 12 tiene una serie de exhortaciones que el Señor Jesús dio para que nosotros podamos, a través de ellas, conocer la voluntad de Dios. Es decir, que en estas porciones tan cortas, Dios nos aconseja de muchas maneras sobre cómo vivir, sobre cómo el poder llevar a cabo esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es de que esta porción es muy conocida, pero me llama la atención, hermanos, y quisiera de alguna manera pensar sobre una verdad central en esta porción que acabamos de leer. ¿Serán peligrosas las riquezas? ¿Serán peligrosas las riquezas? Esa es la pregunta, o esa es quizás la verdad central de lo que hoy vamos a estudiar. ¿Por qué son peligrosas las riquezas? Ahora, si uno examina la palabra de Dios, hermano, se dará cuenta que las riquezas no son pecaminosas en sí. Solo se vuelven un peligro cuando se convierten en la prioridad de nuestra vida. Solo entonces las riquezas se vuelven peligrosas. Cuando se vuelven prioridad de nuestra vida. Cuando uno examina toda la palabra del Señor, se dará cuenta, hermano, que desde el Génesis hasta lo que es Apocalipsis, se habla de riquezas. Y en toda la palabra de Dios, siempre, hermanos, hay puntos en donde se habla de ello. Es decir, que la Biblia toca diferentes tópicos. Y uno de los tópicos, hermanos, que más se toca, oiga bien, es la riqueza en la palabra del Señor. Entonces, si el 90%
de la palabra de Dios habla de la riqueza, eso quiere decir que no son malas, no son pecaminosas. Entonces, uno se puede dar cuenta que en las enseñanzas o en las parábolas, como dice la versión Reina Valera, son ejemplos que Dios pone a través de su palabra, y en muchas de estas parábolas, hermano, Jesús habló siempre con respecto a la riqueza. Es decir, que sus enseñanzas estaban basadas en la riqueza. Eso quiere decir que el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Ese es el problema. Que nosotros no hemos podido captar ni hemos podido balancear precisamente esto. Ahora, cuando uno piensa en esto, hermano, la palabra de Dios siempre nos habla y nos motiva a que cuando nosotros logramos obtener algo o logramos tener alguna propiedad, cualquier cosa material en el caminar de nuestra vida, debemos de reconocer, hermanos, que precisamente la riqueza no es porque nosotros la hayamos logrado por nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Es decir, que las riquezas, hermano, vienen de parte de Dios. Y al venir de parte de Dios, todo ser humano tiene que reconocer que Dios nos ha dado la sabiduría o la capacidad y la fuerza para poder obtener las cosas. Ahora, si Dios nos ha dado la inteligencia y la fuerza para poder hacerla, eso quiere decir que nosotros debemos darle la gloria a Dios. Y esto, hermano, es algo que muchas veces nosotros, o particularmente mucha gente, no hace. Reconocer que todo lo que viene a nuestras manos viene de las manos de Dios. La gente muchas veces dice, no, yo lo hice, yo me esforcé, yo lo logré, Dios no me ayudó. Pero yo le pregunto, ¿quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio la fuerza para poder trabajar? Todo viene de Dios. Hay una porción muy interesante, hermanos, a la cual quiero llevarlos, que es Deuteronomios capítulo 8. Recordémonos que vamos a tocar un tópico muy importante, y son las riquezas. Deuteronomios capítulo 8, versículo 11, del 11 al 14, y tocaremos los versículos 17 y 18. Deuteronomios capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios: tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les ha ordenado. Versículo 12 dice: cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en buenas casas que hayan construido, y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, dice, no se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor, su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Mire lo que el Señor dice:
Y se lo está diciendo precisamente, hermano, a Israel antes de que él entre a poseer la tierra prometida. Dice, no se olviden de Dios cuando ustedes estén saciados, cuando tengan lo necesario, cuando tengan casas lujosas, cuando su ganado esté abundante, cuando tengan oro y plata. No se olviden ni se llenen de orgullo. Ahora, cuando todo eso pasa, muchas veces, hermano, la persona cree que todo eso que ha obtenido lo ha hecho por su propia fuerza. Pero no, dice la palabra de Dios que cuando el hombre tiene todo, se llena de orgullo y puede olvidarse del Señor. Entonces, esto nos habla que Dios estaba anticipándole a su pueblo que cuando Él tuviera en abundancia cosas materiales, ganado, oro y plata, casas hermosas, les dijo, no se olviden. Es decir, queriéndoles decir, porque yo les he dado todo esto. Y miren lo que dice el versículo 17 y 18 de este mismo capítulo. Miren lo que dice. No se les ocurra pensar, oiga, no se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Miren lo que el Señor les dice. Ni siquiera piensen que ustedes han hecho esto. Dice, deben acordarse que el Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado la fuerza, es decir, para poder adquirirlas. Es decir, Él nos dota de esa fuerza para poder adquirirla. Entonces, eso quiere decir, hermanos, vea de la manera en que lo dice, ni siquiera se les ocurra pensar, ni siquiera se les ocurra. Porque muchas veces, hermanos, a nosotros se nos olvida que lo que tenemos, que lo que hemos poseído, es por nuestro esfuerzo. Y el Señor dice, ni siquiera se les ocurra que es por su propia fuerza. Es decir, porque Dios nos da la fuerza para que podamos tenerlas, es decir, adquirirlas. Entonces, eso nos habla, hermano, que el que Dios nos permita tener algo, lo hace con un propósito. Y el propósito es glorificar su nombre, exaltarlo, darle alabanza, darle gloria por lo que Él nos ha permitido tener. Es decir, todo lo que nosotros tenemos sale de la mano de Dios. Es decir, hermanos, que hay personas que dicen, no, Dios no me ha dado a mí, yo lo he hecho. Pero porque ya se hicieron orgullosos y no quieren reconocer que lo que tienen se los ha dado Dios. Él dice, ni siquiera lo piensen que es por su fuerza. Ahora, hay muchos versículos que nos pueden dar más información sobre lo que es la riqueza. Y hay un proverbio, hermanos, en el capítulo 30, el Proverbios 30. Recuérdense que estos proverbios fueron escritos por el hombre más sabio, Salomón, y por el hombre más rico, como lo fue él. Y en el Proverbio 30, Salomón le pide, oiga bien, a pesar de ser un hombre con una gran fama, con una gran sabiduría, con una gran riqueza, nadie en la tierra
tuvo tanta riqueza como Salomón. Y Salomón le dice al Señor en el Proverbio 30, le dice, 2 cosas te pido, que alejes de mí: la falsedad y la mentira. Pero también le dijo, que no me des riqueza, ni tampoco me des pobreza. Oiga lo que Salomón está diciendo. Manténme, le dice, del pan necesario. Porque no sea que si me vuelvo rico, me olvide de ti. Y esto es lo que la gente hace. No sea que volviéndome rico, me olvide de ti. Y si me vuelvo pobre, dice, puedo blasfemar tu nombre y robar. Entonces Salomón está pidiendo un equilibrio. Solamente tener lo necesario. Por eso muchas veces uno se pone a pensar, ¿por qué Dios, hermanos, a algunos les da y a otros no? ¿Será que porque nosotros no podemos balancear y no podemos equilibrar lo que Dios muchas veces nos permite? Porque, como dijo alguien por ahí, oiga bien, dijo alguien, ¿quieres conocer qué es lo que hay en el corazón del hombre? Pone riqueza en su mano, sea un hombre sabio o no, pone esa riqueza en su mano. Y te darás cuenta lo que hace con esa riqueza. Y uno puede ver esto, hermano, a la orden del día. De cómo cuando alguien es pobre y Dios le permite tener riqueza, se vuelve loco. Comienza a gastar, comienza a hacer cosas que verdaderamente uno se pregunta, qué ignorancia, qué tontera. ¿Por qué? Me llama la atención esto, hermanos, porque hace poco salió un hombre que era pobre y se ganó más de 1 millón en la lotería. ¿Sabe qué fue lo que este hombre hizo? Rápidamente compró una casa de $500,000. Oiga bien, una casa de $500,000. ¿Cuántas casas no se pudo haber comprado con $500,000? Y se compró solo una. Y la fue a comprar precisamente donde viven los famosos. Quería codearse con ellos, que ya era famoso. Y hacían un análisis sobre la riqueza de este hombre que había invertido en esa casa. Habían hombres que comenzaron a decir que era una tontera lo que él había hecho. Porque solo de agua mensualmente iba a pagar más de $300,000 mensual. Oiga bien, más de $300,000 mensual. De luz, estaban diciendo que iba a gastar precisamente como más de $5,000. Porque la casa era una mansión, era grande, tenía no sé cuántos cuartos, y que todo lo que estaba haciendo era deshacerse rápidamente de lo que él había recibido. Y muchas veces, hermano, en la vida esto es lo que pasa. Cuando nosotros llegamos a tener en nuestras manos lo que nunca hemos tenido, nos volvemos locos. Entonces, y lo mismo pasa muchas veces. Hay un proverbio en donde la palabra de Dios nos aconseja. Capítulo 23. Lo voy a llevar a Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 4. Proverbios 23, versículo 4.
aquí es donde yo quiero llegar, porque esto fue lo que le dije, las riquezas no son pecaminosas en sí. Se vuelven pecaminosas cuando se convierten en la prioridad de nuestra vida. Dice el Proverbios capítulo 23, versículo 4. Miren, dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas. Abren las alas, salen volando. Si acaso llegas a verla, muy pronto desaparecerán. Miren qué tremendo. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué se afana en trabajar? ¿Cuál es el sentido de afanarlos en trabajar? Entonces, y le toco todo eso, porque muchas veces, hermano, nuestro afán por hacernos ricos se vuelve lo que dice este proverbio. Que dice que hacemos de las riquezas la única meta en nuestra vida. Trabajamos arduamente, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para disfrutar, mucho menos tenemos tiempo para Dios, sino ocupándonos tanto en acumular, en acaparar, en querer tener lujos, tener comodidad, tener tantas cosas, que Dios está ausente de nuestras vidas, porque hemos hecho de la riqueza la única meta de nuestra vida. Ahora, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué nos levantamos de mañana? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Entonces, todo esto, hermano, nos lleva precisamente que cuando nuestra meta es hacernos ricos, tener abundancia, tener tantas cosas, hermano, entonces quiere decir que vamos por un mal camino. Vamos por un mal camino. No vamos en la dirección que Dios espera. Ahora, y todo esto, hermanos, se da precisamente por lo que estaba pasando en la porción que ahora hemos tocado en el Evangelio, de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Dice el versículo 13. Se lo voy a leer en una versión diferente. Dice, uno de los que estaban allí le dijo a Jesús, es decir, de entre la multitud, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé parte de la herencia que nos dejó nuestro padre. Este hombre, hermanos, interrumpe la enseñanza que el Señor Jesús estaba dando. La interrumpe porque él tenía un problema. El problema era de que su hermano no estaba siendo justo con él. Y me llama la atención porque no le dice, como dice otras versiones, dile, otra versión dice, dile a mi hermano. Acá esta versión dice, ordénale, que es muy diferente. Entonces, en la palabra del Señor, hermanos, hay precisamente una sección en donde se le da a conocer a los rabinos que conozcan un poco sobre los problemas de herencia familiar. Porque ellos de alguna manera iban a tratar con estos asuntos, iban a tratar de mediar, ser como mediadores, ser como jueces, como árbitros,
para tratar de buscarle una solución a este problema. Entonces, Deuteronomio nos habla sobre eso, pero también, hermanos, Números nos habla de eso. No lo voy a llevar a Números ni tampoco a Deuteronomio. Solo le voy a citar que en Números y Deuteronomio son dos partes en donde se habla de la herencia familiar. En Números se habla precisamente sobre la herencia de las hijas de Zelofejad. Su padre se había muerto y se murió, como dice la palabra del Señor, de que ellas le dijeron a Moisés: nuestro padre no murió en la rebelión de Coré, sino que murió por su propio pecado, es decir, su pecado, no porque él formara parte de aquel séquito de hombres que se opusieron al liderazgo de Moisés y de su hermano Aarón. Ahora, dice, ellas le hacen la sugerencia, le dicen a Moisés, que qué va a pasar con la herencia que su padre dejó. Y recordemos esto, que estas hijas de Zelofejad precisamente estaban llevando este caso porque en el caso de las mujeres para este tiempo era muy difícil. La herencia solo pasaba a los hijos, pero menos a las mujeres. Entonces llevaron este asunto a Moisés y Moisés se vio como en dificultades para poder resolverlo y llevó el caso a Dios. Entonces Dios le da la respuesta a Moisés de cómo debe hacer precisamente para que estas mujeres reciban la herencia, que no era algo muy común, sino que era algo anormal, porque las mujeres no podían recibir herencia, sino que solo los varones. Entonces, de ahí en adelante se toma la regla o la orden de parte de Dios de que a las mujeres también se les va a dar parte de esa herencia para que el nombre del difunto no se pierda, sino que se mantenga. Y que ellas, si se casan, que se casen con un hombre de la misma tribu, para que pueda permanecer el nombre del difunto en memoria. Ahí se da ese caso. Pero también en Deuteronomios se habla de este caso de herencia también, un caso muy típico. Deuteronomios capítulo 21, y lo voy a llevar a este Deuteronomio, capítulo 21, para que usted tenga una idea de lo que ahorita estamos estudiando, de por qué se da este problema. Porque esto era un problema de herencia familiar, cuando el hombre le dice a Jesús, pídele o dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo, es decir, ordénale. Y dice aquí, capítulo 21 de Deuteronomios, versículo 15, dice, si un hombre tiene dos mujeres y ama a una y a la otra no, pero las dos le dan hijos, y el hijo mayor de la mujer a la que no ama, cuando llega el día en que ese hombre reparta sus bienes entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida, pues es realmente el mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle una doble parte de los bienes que le correspondan, porque él es el primer fruto de su fuerza y tiene todos los derechos de hijo mayor o hijo primogénito. Ahora, este es el caso que se está ventilando y que se está llevando a cabo cuando este hombre precisamente interrumpe la enseñanza de Jesús. Dice Deuteronomio, si un hombre tiene dos mujeres, a una la ama y a otra no, pero las dos le das hijos, dice, la mujer que no es amada o que es aborrecida, le da primero un hijo. Y después con la que él ama, dice, le vuelve a dar un segundo hijo. Oiga bien,
dice el Señor, no va a poder él reconocer al hijo de la mujer que ama como hijo primogénito, porque esto dañaría al primero que estuvo con la no amada. Ahora, y esto dice, él no debe de hacer esto, porque el hijo mayor es aquel. Es decir, como que alguien tuviera una esposa y tiene una mujer, un amante por fuera. Y el hombre reconoce solamente a los hijos del hogar, del matrimonio, pero aquel dice, no, eso no es mi hijo, eso no tiene parte de herencia. Entonces Dios dice, no, eso no puede ser así. A aquel que tuvo primero con la que no ama, es decir, con la mujer que tiene fuera del matrimonio, debe de reconocerlo como hijo mayor y debe de darle la doble porción que le corresponde. Oiga bien. Entonces, ¿por qué Dios se mete en esos asuntos? Porque muchas veces nosotros como seres humanos violamos esa ley. Violamos ese código de conducta en cuanto a las herencias familiares. Ahora, y eso de violarlo nos lleva precisamente a ir en contra de la voluntad de Dios. A ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que en nuestro tiempo, ya ahora, hermano, alguien que tiene un hijo fuera del matrimonio, por ley, tiene que reconocerlo. Por ley tiene que reconocerlo. Ahora, eso se ha hecho ley. Ahora, ¿por qué? Porque tiene el mismo derecho que el otro. Ahora, este era el problema que se estaba ventilando cuando el hombre le dice, ordénale a mi hermano que comparta mi herencia conmigo. Ahora, pero nosotros debemos de ver que en esas palabras, hermano, hay precisamente cosas que uno debe de comprender. Cuando él le dice, ordénale a mi hermano, lo que el hombre está haciendo, está buscando un aliado que se ponga a favor de él, del problema que se está dando. Eso es lo que él está haciendo. Ordenarle es decirle a Jesús, ponte de mi lado, hazme justicia, dile a mi hermano que comparta parte de la herencia que nuestro padre nos dejó. Ahora, y esto llama la atención porque cuando le pide a su hermano que haga eso, es algo, hermanos, que muchas veces pasa. Fíjese bien, este hombre había estado escuchando la enseñanza que el Señor había estado dando. Pero esa enseñanza la toma de tal manera que estaba haciendo, hermanos, cómplice a Jesús de esto. Es decir, estaba buscando un cómplice que se pusiera a favor de él. Entonces, lo que él estaba haciendo es buscar, hermano, quien le ayudara. No precisamente a resolver el problema, sino que estaba buscando un cómplice. Ahora, ¿y qué nos dice esto? Fíjese que hay mucha gente en la vida que a veces, hermano, sabe que las cosas que están haciendo son malas. Porque este hombre sabía que el pedirle a Jesús que se volviera cómplice era malo. Porque Jesús no se podía volver cómplice de uno. Él tenía que ser neutral, servir de árbitro para poder mediar en las dos partes y poder actuar con justicia. O sea, el Señor no se va a volver a favor de alguien. Él va a hacer justicia con lo que tenga que hacer. Pero este hombre le estaba pidiendo que se pusiera de su parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida, en nuestro tiempo? Que hay mucha gente que sabe que a veces hay cosas que son malas. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero muchas veces hay personas que dicen, hermano, y hacer esto es pecado. ¿Qué está buscando entonces? Está buscando que a la persona que se le pregunta se vuelva cómplice para poder hacer lo que ya tiene en su corazón. Y esto es lo que estaba pasando con el hombre. Por eso es que Jesús le hace una sugerencia, es como un medio regaño que el Señor le da por
la forma como él está usando la enseñanza, pidiéndole que se vuelva cómplice para poder hacer lo que le está pidiendo al Señor. Es decir, que se ponga a favor de él para poder obligar al hermano. Obligar al hermano. Ahora, esto, hermanos, era algo que Jesús no pudo hacer, lo dejó de lado. ¿Por qué? Porque dice acá, mire la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. Ahora, los rabinos que eran reconocidos tenían que hacer esto, es decir, mediar entre las dos partes. Pero Jesús no era esa clase de rabino, porque el hombre lo reconoce y le dice maestro, es decir, rabí. Tú tienes la facultad, tú tienes el derecho, tú tienes el deber de hacer justicia en este caso. Pero Jesús le dice: amigo, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. Ahora, y esto, hermano, es lo que ha pasado en toda la vida. Casi por lo general, cuando un padre deja herencia, esto se vuelve un problema entre familias. Y uno lo puede ver, hermano. Cómo familias se dividen por causa de algo. Entonces cuando le dice, amigo, nadie, yo no puedo, a mí no me corresponde. O sea, ¿por qué no le correspondía a Jesús mediar entre su hermano que no estaba siendo justo y estaba violando un derecho de herencia que a él le correspondía? ¿Por qué Jesús dice, a mí no me corresponde? Le voy a decir por qué. Porque el propósito de Jesús de venir a este mundo no era venir a resolver los problemas personales, hermano. Jesús no vino a este mundo para resolver esos problemas personales, problemas de herencia familiar. No vino a eso. Su propósito era más grande. Su propósito era venir a resolver el problema del pecado con Dios. Ese era precisamente a lo que él había venido. No había venido a resolver. Por eso él no quiso tocar eso. Y lo dejó de lado. Porque el propósito, como le repito, era más grande. Venir a solventar el pecado que había traído división entre Dios y el hombre. Ya se había perdido esa armonía. Eso era lo que el Señor quería. Ahora, ¿por qué también no lo resuelve? Hay otra cosa. Porque el Señor supo. Oiga bien, el Señor supo cuál era el problema que este hombre tenía. Él se dio cuenta cuál era el problema que había en este hombre. Oiga bien. Dice el versículo 15 que Jesús luego miró a los que estaban allí, es decir, a los que estaban a su alrededor. Y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más, es decir, la avaricia. Este era el problema del hombre, la avaricia. Jesús sabía que este hombre, hermanos, tenía mucho. Tenía mucho. Fíjese que me llama la atención porque cuando estaba estudiando esto, hay algunas de las versiones más antiguas que dicen: ¿será que Jesús conocía el asunto en la vida de este hombre?
Y sí, Jesús lo conocía. Porque recuerden que la palabra dice que él no se fiaba de nadie. Porque conocía perfectamente todo lo que los hombres pensaban. Él no se fiaba. Porque muchos trataban de sorprenderlo, pero él conocía con qué intención se acercaba. Entonces Jesús no trata de resolverlo porque él pudo darse cuenta de que el problema de este hombre no era la herencia, el problema de este hombre era la avaricia. Si Jesús hubiera resuelto ese problema, ¿usted cree que este hombre hubiera quedado satisfecho? No. Porque el problema no era la herencia, el problema estaba dentro. El problema era interno, dentro del corazón del hombre. Entonces, aunque él hubiera resuelto ese problema, él hubiera seguido en lo mismo. Es decir, porque para poder solventar un problema, primero hay que solventarlo interiormente, para después resolverlo, lo que hay exteriormente. Entonces, el Señor puso el dedo en la llaga. Puso el dedo en la llaga y precisamente, hermanos, les dice, cuídense. Cuídense. Oiga, ¿cuídense de qué? Cuídense, oiga, de toda avaricia. Es decir, de tener más y más y más. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Fíjese que en la vida pasa que a veces uno tiene una cosa y cuando lo obtiene, pareciera ser que eso ya no le llena. Solo es un momento, solo son los primeros días de que hay alegría, que se llena, que se satisface, pero con el tiempo, dice el hombre, ya no quiero tener una casa, quiero tener dos. Logra tener las dos. Y después el hombre dice, no, ya no quiero tener dos, quiero tener tres. Igual es en todo. A veces, hermano, uno puede tener un vehículo, quizás no nuevo, viejito. Pero aunque sea viejito, ese carro lo lleva y lo trae a donde uno quiere ir, al trabajo. Pero a veces uno, hermano, no se conforma con ese carrito, quiere uno nuevo. A los días de que tiene ese nuevo, como ya pasó de moda y ya salieron otros, dice, quiero ese otro. Y el hombre va en ese caminar. Es decir, acumulando, porque llega el momento cuando el hombre ya no le satisface lo que tiene, sino que quiere más. Y ese era el problema del hombre. Por eso el Señor le dice a los que estaban alrededor, igualmente a sus discípulos, cuídense. Cuídense de querer tener más y más. Es decir, no vivan con el deseo de querer acaparar más y más cada día. Porque el Señor dice, porque ser dueño de muchas cosas, no por eso se tiene una vida larga y feliz. No por eso se tiene una vida larga y feliz. Es decir, uno a veces piensa, ya tengo tantas cosas, que dice uno, no, eso no alarga nuestra vida. Ni tampoco trae felicidad, es lo que le digo. Que muchas veces uno tiene algo, se siente contento, feliz de tenerlo, pero después quiere otra cosa. Es decir, no genera felicidad. No genera. Entonces, al no generar felicidad, yo le voy a decir algo. Una de las cosas que uno piensa es que teniendo aquello le va a traer felicidad, pero muchas veces trae lo contrario de felicidad.
trae lo contrario. Y uno, hermano, comienza a esforzarse lo mismo que estaba haciendo este hombre. Entonces, aquí dice, Jesús les dice, cuídense. Porque la vida no consiste en tener abundancia de bienes materiales o de poseer muchas cosas. Y de poseer muchas cosas, hermano, uno no tiene una vida larga, ni tampoco es feliz. Fíjese que hay un proverbio donde el Señor compara la vida humana con un animal. Con un animal que le gusta chupar sangre. La sanguijuela. Salomón dice que el hombre es como la sanguijuela. Dice, la sanguijuela tiene 2 hijas y nunca se sacian de pedir. Siempre están diciendo, dame, dame, dame y dame. No se sacian. Entonces, eso es lo que pasa con la vida humana. Nosotros no nos saciamos, hermano, por mucho que nosotros tengamos. Ahora, ¿cuál es la finalidad entonces de hacerse ricos? ¿Cuál es la finalidad de tener dinero? No se debe de tratar, hermanos, de tener solamente lujo, sino que en ello tiene que haber un propósito. Y cuando ese propósito se deja de lado, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Fíjese que Dios es muy generoso con nosotros. Dios es muy generoso con nosotros. El Señor nos da, hermanos, diariamente, nos da de su provisión y de su cuidado. Oiga bien, diariamente Dios nos da de su provisión y de su cuidado. Ahora, ¿con qué finalidad, hermano, Dios nos da? La finalidad de Dios y el propósito de Dios de darnos es precisamente, hermanos, que nosotros tengamos un corazón como el de Dios. Ese es el propósito. Que nosotros tengamos un corazón generoso y que nosotros podamos compartir, oiga bien, compartir con aquellas personas que no tienen. Usted sabe que en el mundo hay una gran necesidad de diferentes formas y de diferentes colores, como usted le quiera llamar. Hay grandes necesidades. Ahora, ¿y qué es lo que Dios pretende? Que nosotros compartamos con estas personas que quizás están pasando por una necesidad. Y de esa manera, como nosotros le podemos agradecer al Señor. Agradecer ese amor que Él nos tiene, por la abundancia que nos da y para glorificar su nombre. Es la manera que nosotros podemos hacerlo. Y Dios se complace en eso. Yo quiero que vaya a Deuteronomios, precisamente no Deuteronomios, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice, no se olviden ustedes de hacer el bien. Oiga, de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Porque estos son los sacrificios
que le agradan al Señor. Oiga, esta es la finalidad de que Dios nos dé. Esta es la finalidad de Dios. Es decir, Dios se complace que nosotros seamos generosos con Él. No se olviden de hacer el bien, dice, y de compartir con otros lo que tienen. Ahora, esta es la forma de cómo nosotros podemos expresar nuestro amor a Dios, ayudándole a otros que no tienen. Y le voy a decir algo, muchas veces las necesidades de otras personas, Dios las pone en nuestras manos. Dios las pone en nuestras manos. ¿Para qué? Para que a través de nosotros Dios pueda suplir esa necesidad. Para que a través de nosotros, hermanos, Dios pueda obrar en la vida de estas personas. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, hermanos, en las necesidades que hay en el mundo, mire, hay gente que no tiene que comer. Yo le aseguro que nosotros nunca nos hemos acostado sin comer, pero hay miles de personas que a veces se acuestan sin probar un bocado, con el estómago lleno. Hay gente que no tiene ropa, no tiene cómo abrigarse del frío. Hay niños que a veces no tienen ni siquiera un cuaderno para poder hacer sus clases. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo eso, hermanos, y le pedimos dirección al Señor, escuchamos la voz del Padre, y a través de su Espíritu Santo le pedimos que nos guíe verdaderamente a dónde está esa necesidad, ¿usted cree que Dios se va a negar a decirlo? Porque Dios sabe que estamos queriendo devolver algo de lo mucho que Dios nos ha dado. De lo mucho que Dios nos ha dado. Entonces, y de estos ejemplos, hermano, hay muchos. Hay muchos en la Biblia. Entonces, la finalidad de que Dios nos dé esta riqueza, o que nos dé, quizás no una riqueza, pero sí nos da en abundancia, porque le voy a decir algo. Alguien puede decir, no, es que yo no tengo riqueza para poder compartir. Fíjese que el Señor dijo en este evangelio también, que el que es fiel en lo mucho, es fiel en lo poco. El que es infiel en lo mucho, lo es también en lo poco. Es decir, que Dios espera, hermano, que lo que llega a nuestras manos, aunque sea poco, de eso poco debemos compartir con alguna persona. Porque Dios no quiere que nuestro corazón se vuelva mezquino. Hay muchas personas que dicen, si es que a mí me costó, ¿será? Como dice Deuteronomio 17 y 18 del capítulo 8. Ni siquiera piensen que ustedes con su fuerza tienen lo que tienen. Ha sido Dios quien les dio la fuerza para poder adquirir lo que tienen. Nosotros, hermanos, somos quienes recibimos la fortaleza, la fuerza, la capacidad, la inteligencia para poder salir adelante. Pero muchas veces la gente dice, no, es que esto a mí me cuesta. Hermano, yo le voy a decir algo. Hubo un hombre que dijo, todo esto yo lo he construido con el poder de mi brazo para gloria de mi nombre. Dios no nos da las cosas, hermano, para gloria nuestra, sino para gloria de Él. Eso es lo que Dios hace. Por eso es que, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pues si uno que es rico, ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, o es decir, se la niega, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino también que se demuestre con hechos. Oiga, que nuestro amor no sea de palabra, sino que lo demostremos con hechos. Esto es casi igual como cuando en el matrimonio. En el matrimonio un hombre le puede decir a la mujer te amo, pero nunca se lo demuestra con hechos. Eso es lo que Dios espera con otros. Dice, si uno que es rico, oiga, esto quiere decir que hay a esta persona que Dios le ha dado para que cuando vea una necesidad pueda suplirla. Dice, si uno que es rico ve que tiene a un hermano, se da cuenta que hay un hermano que tiene una necesidad, pero se hace loco, se hace como que no se da cuenta. Entonces dice Santiago, dice Juan, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Esto es lo que Dios espera. Porque dice, hijitos míos, el amor no solamente se demuestra con palabras, sino también con hechos, con acciones. Y recuérdense que Juan no le está escribiendo a los hombres del mundo. Los está escribiendo a nosotros que decimos que somos parte del pueblo de Dios. Uno a veces se pregunta, ¿cuántas necesidades hay dentro de las iglesias? ¿Cuántas necesidades? Por lo general la gente que va ahí es gente humilde, gente pobre, gente que trabaja duro para tener lo que tiene. Ahora, quizás en este mejor lugar, en el tiempo de Juan, ricos y pobres se juntaban en una iglesia. Se juntaban. Ahora, es lo mismo que dice Salomón en los Proverbios. Dice que Dios ha hecho al rico y también al pobre. Y ambos, dice, se juntan. ¿Con qué propósito Dios permite que esto pase? Para que el rico se dé cuenta que esta persona necesita de su ayuda. Y por muy poco que el hombre dé, hermano, o por mucho que dé, no se vuelve más pobre. Al contrario, cuando uno da, siempre se le devuelve. Recuerda lo que dice la Biblia, el que presta, oiga, no necesariamente da, el que presta al pobre, dice. ¿A quién le presta? El que presta al pobre o el que da al pobre, oiga bien, dice, le presta a Jehová, a Dios. Y el favor que él hace será devuelto. Eso quiere decir que invertir en una persona que tiene necesidad es una inversión muy buena. Genera más inversión. Ahora, ¿por qué dice que Dios le va a recompensar a él lo que le ha dado al pobre? Porque precisamente el pobre no tiene cómo pagarle. Pero hay uno que dice, yo soy padre de los huérfanos, soy padre de las viudas, soy padre de los que no tienen, del menesteroso. Entonces, al ser padre, él va a devolver el favor que se le hace. Por eso espera que nosotros, hermanos, que nosotros, haciendo estas cosas de esta manera, podamos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera.
Y por eso, hermanos, debemos de hacer la voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. Por eso Dios permite que nosotros muchas veces tengamos. No en abundancia, pero lo que tenemos es necesario compartirlo cuando hay una necesidad. Cuando hay una necesidad. Es necesario. Porque eso es lo que Dios quiere. Antes, hermano, en el Antiguo Testamento, fíjese bien, Dios le pedía algo a los ricos. Les decía, cuando ustedes cosechen, dejen de cultivar la tierra y el otro año todo lo que la tierra produzca por sí misma va a ser para el pobre. Esta es la forma en cómo Dios se cuidaba y proveía para los que no tenían. Ahora, ¿de qué manera Dios lo hace? Lo hace a través de nosotros. Lo hace a través de lo que hemos adquirido, de lo que tenemos. Que nosotros compartamos con Él o con esta persona lo poco que tenemos. Porque ese es el sacrificio más grande, como dice Hebreo, que a Dios le agrada. Y mire acá lo que dice. Cuando después les dice Él, cuídense de la avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia, en tener más y más cosas materiales. ¿En qué consiste la vida? Entonces, por eso Jesús pone como ejemplo la parábola de este hombre y me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las parábolas que Jesús contaba suscitaban en el momento oportuno y el tiempo necesario. ¿Y por qué Él puso esta parábola? Porque este hombre, hermanos, esta parábola que Jesús pone de este hombre que es rico, un rico necio o un rico tonto, como dice otras versiones. Por eso Él pone de ejemplo esta parábola. ¿Por qué? Porque si Jesús conocía, este hombre, hermano, no tenía necesidad. Vea lo que dice acá, versículo 16. Entonces les contó una parábola. O es decir, o les puso un ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que les puso? Dice, había un hombre rico. Oiga, muchas veces cuando en las parábolas, hermano, no se da el nombre de la persona, cuando se omite el nombre de la persona, es porque este ejemplo se está poniendo porque la persona a la cual se está refiriendo a través de la parábola está ahí escuchando, está cerca. Muchas veces el Señor lo hace de omitir el nombre para no avergonzarnos. Que a veces cuando le estamos pidiendo algo no es porque lo necesitemos, sino porque hay avaricia. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor estaba llevando a cabo la cena pascual juntamente con sus discípulos, Él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Jesús sabía quién era que lo iba a traicionar, pero no quiso decir el nombre. Jesús sabía que era Judas, pero no dio el nombre. ¿Saben por qué? Porque le hubieran caído encima a los 11 discípulos a trancazos, hermano. Si es posible, Pedro lo agarra, quizá le quita la vida. Porque Pedro amaba tanto al maestro que se exponía a dar su vida. Él le dijo, yo puedo dar hasta mi vida por ti. Y esto lo demostró en el Getsemaní. Cuando dice que llegaron los soldados a apresar a Jesús, dice que Pedro saca una espada. ¿Y qué es lo que hace por defender a Jesús? Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Le corta la oreja. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Estaba defendiendo a su maestro. Lo estaba defendiendo porque él no quería que se lo llevaran preso. Ahora, fíjese, y solo se lo iban a llevar preso. No digamos Y entregarlo. si lo iban a entregar para muerte.
Si Jesús hubiera dicho, Judas me va a entregar, le cae encima a Pedrito. Porque Pedro era violento, hermano. Pedro estaba dispuesto a hacer todo por su maestro. Pero por eso el Señor omitió el nombre de Judas. Entre ustedes dijo, aquí hay uno que me va a entregar. Y todos se admiraban. Y todos comenzaron a sospecharse, aunque el Señor sabía quién era. Pero lo omitió porque le hubieran caído encima puros trancazos. Discúlpenme la expresión. Pero esto hubiera sido así. Ahora, por eso, cuando se da esta situación del hombre que le pide, que le ordena a Jesús, que le ordene a su hermano compartir la herencia, este hombre era rico y el Señor conocía su situación. Por eso él, cuando cuenta la parábola del hombre rico o del rico tonto o rico necio, como usted le quiera llamar, dice, había un hombre. Porque si Jesús hubiera dicho, miren, este me está pidiendo que comparta, que yo le obligue a su hermano para que comparta su herencia, si este hombre no tiene necesidad. Este hombre es rico. Quien tiene más necesidad es su hermano. Entonces, ¿qué hubiese pasado con esa multitud que estaba allí donde estaba ese hombre rico? La multitud lo hubiera agarrado a palos. ¿Sabe por qué? Porque ahí había gente pobre. Había gente pobre. Y por eso Jesús les cuenta esta parábola. Y les dice, entonces les contó una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar y dijo, ¿qué haré? No tengo de dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Oiga cómo el hombre pensaba. Fíjese que este hombre, él había recibido una gran cosecha. Ahora, ¿pero qué hizo él? Primero, no le dio gracias a Dios. Oiga, no le dio gracias a Dios. Lo que mucha gente hace. Dios permite que haya cosecha en nuestra vida, pero muchas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios y creemos que nosotros hemos sido el logro de todo eso. No. Este hombre hizo lo mismo y dice que había producido una gran cosecha y dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Es decir, en este pensar de qué haré, tenía la oportunidad, hermanos, de hacer algo importante. Pero también dejó de lado. ¿A quién dejó de lado? A su prójimo. Había grande necesidad en medio de este incidente. Y el hombre pensó para sí mismo. Es decir, egoístamente. Él no pensó ni en Dios, ni en su prójimo, no pensó en darle gracias a Dios, no se puso a pensar que verdaderamente esa gran cosecha se debía a que Dios tenía un propósito en su vida. El hombre, al ponerse a pensar y dijo, ¿qué haré? Tenía la oportunidad, hermano, porque le voy a decir algo. Muchas veces el tener, nos abre la puerta para un servicio hacia otras personas donde el reino de Dios se puede expandir. Se puede expandir. Fíjese que hay una porción en 2 Corintios, cuando Pablo dice que colecta, capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, donde Pablo hace una colecta de una ofrenda para los hermanos que están en Jerusalén. Dice que cada uno de ellos recoge lo que puede de lo que Dios le ha dado. Y la envía. La lleva él juntamente con otros hermanos a Jerusalén, donde los hermanos están pasando una situación difícil. Cuando Pablo llega con la ofrenda y los que lo acompañan, dice que aquellos se alegran de lo que los hermanos están haciendo por ellos.
Y dice que cuando esta ofrenda llega, ¿qué es lo primero que hacen aquellos que están necesitados? Dice que le dan la gloria a Dios. Alaban a Dios por lo que están haciendo estos hermanos. Fíjense bien. Uno, alaban a Dios. Y otra cosa que ellos hacen, dice que le ruegan a Dios en sus oraciones que los prospere más. Oiga, que los prospere más. Vea qué es lo que está pasando. Alaban a Dios y le piden estos necesitados al Señor en oración para que bendiga a los que han mandado la ofrenda, para que los bendiga más. Y esto es algo, hermano, que abre una puerta, expande una puerta. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, él tenía la oportunidad de este hombre rico. Si sabía que tenía en abundancia, él podía compartir con los que lo necesitaban. Pero en lugar de pensar eso, pensó solo para sí mismo. Es decir, de una manera egoísta. Pensó solo para sí. Ahora, y esto era lo malo. Dios le había dado esa cosecha con la finalidad de que esta persona pudiera ayudar a otros. Fíjese que hay un proverbio donde Dios dice, donde el Salomón dice a través de la palabra de Dios, que aquel que ve la necesidad en una persona y se hace, dice, como que no ve esa necesidad, dice que aquella persona le puede pedir a Dios que lo maldiga, porque tiene y no está sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos hermanos de Jerusalén cuando los de Corinto mandaron la ofrenda? Precisamente pedirle a Dios que los bendijera más. Y hermano, no hay cosa más mejor, no hay cosa más grande que tener satisfacción de poder ayudar. Porque le voy a decir algo, cuando uno se va de esta tierra, deja un recuerdo hermoso en las personas. Hay veces que cuando uno en situaciones cuando uno ayuda a la gente, le queda un recuerdo bien bonito. Le queda un recuerdo bien bonito. Me recuerdo yo de hace poco, platicaba con un hermano que, óigame bien, él no es hermano de nuestra iglesia, pero somos amigos, es cristiano. Y lo estuvimos visitando juntamente con mi esposa, porque nos pidió que los visitáramos, nos pidió que fuéramos a su casa, que platicáramos. Y ese día que llegamos, hermano, me recuerdo que no tenía dónde comer. Estaba pasando por una situación difícil. Bueno, llegó la visita, nos retiramos, pero en el camino le digo a mi esposa, hagamos algo. Hagamos algo. Ajá, dice, ¿qué? Comprémosle un juego de comedor. Para que tengan en donde poner su comidita. Hermano, rápido nosotros llegamos a un centro comercial, buscamos un juego de comedor bien bonito y se lo llevamos de sorpresa. La esposa, él y su niño estaban felices. Felices. Y hace poco vi al hermano y me dice, hermano, me recuerdo, o sea, cuando nos regaló la mesa. Y no era hermano de nuestra iglesia. Pero suplimos una necesidad. Y se sentía tan feliz. Y ese recuerdo todavía lo tiene. Y me dice, oh, men, hermano, es que usted nos ayudó. Uno se siente una satisfacción, hermano, cuando se suple una necesidad. Y yo le podría contar muchos casos donde nosotros hemos ayudado a hermanos que precisamente, hermanos, ese agradecimiento ahí lo tienen.
Cosa que, oiga bien, que hay pastores que ven necesidades, pero no las suplen. Porque piensan egoísta de una manera que todo es para ellos. Y muchas veces se olvidan de ayudar a los que más lo necesitan. Este hombre de la parábola, oiga bien, tuvo la oportunidad de poder expandir el reino de Dios y que Dios fuera glorificado a través de lo que él estaba haciendo. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros damos, suplimos una necesidad, Dios es exaltado, Dios es glorificado. Entonces, ahí se cumple el propósito por el cual Dios nos ha permitido tener algo. Dice acá que él dijo, ya sé qué voy a hacer. Fíjese que todas las palabras que aquí se hacen, dice, derribaré levantaré otros más grandes para guardar en ellos mi cosecha. Y todo lo que es mío, o todo lo que tengo. Entonces, prácticamente, este hombre no pensaba en nadie, solo pensaba en él. Y es triste, hermanos, cuando uno piensa solo en uno. Cuando uno piensa solo en uno, hermanos, se está dejando de lado el hacer la voluntad de Dios. Dios eso es lo que espera. Y por eso dice acá, mire, de que, oiga lo que dice, versículo 19. Después de haber guardado su cosecha en sus graneros, todo lo que tenía, dijo él, luego me diré, oiga, así mismo se iba a decir, y se dice, amigo, dice, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Oiga, para muchos años. Entonces se dijo, descansa, bebe, come y goza la vida. Goza la vida. Y dice, versículo 20, pero Dios le dijo, tonto. En algunas versiones dice necio. Amén. Mi versión dice tonto. Esta misma noche perderás la vida. Es decir, te la vienen a pedir. Porque el hombre se olvidó, hermano, que tanto la cosecha y lo que tenía no eran de él. Eran prestados. Se olvidó que la cosecha y lo que tenía no era de él. Era prestado. Y aún se creyó dueño de algo que no le pertenece. De su alma. Ni aún su alma le pertenecía a Dios. Por eso le dijo, cuando le dice, esta noche vienen a pedir, es decir, es como que Dios le estaba diciendo, mira, solo te la presté. Te la presté por un tiempo. Te la presté para que hicieras mi voluntad de Dios. Te la presté, pero te olvidaste de hacer mi voluntad. Así es de que ahora quiero que me devuelvas lo que te he prestado. No solamente me vas a devolver las cosechas, sino tu misma alma. Tu misma alma. Es decir, este hombre había trabajado para hacerse rico, pero nunca tuvo tiempo, ni para Dios ni para su prójimo. Solo tuvo tiempo para él, para invertir, para poner como prioridad la riqueza. Y eso es tiempo malgastado. Porque esto pasa, hermano,
Por lo general, en la vida de mucha gente, dice, no, yo no tengo tiempo para Dios. Estoy bien ocupado en trabajo. Ahora, si Dios, que es importante en nuestra vida como ser humano, oiga, ¿qué importancia le puede dar al prójimo entonces? Si Dios es importante en mí, y Dios no interesa en mi vida, entonces, ¿qué importancia le puedo dar al prójimo? Por eso es que el Señor le dijo, ahora vienen esta noche y te van a pedir algo que se te prestó, tu alma. Y dice, versículo 21, así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo. Oiga, riquezas para sí mismo. Es decir, no tiene lugar de compartirlas ni con Dios ni con su prójimo. No tiene oportunidad de darle a Dios lo que es de Él, ni tampoco suplir una necesidad. Todo es de Él, porque para esto trabajó. Así le pasa al hombre que es rico para consigo mismo, que amontona riqueza solo para Él. Y dice, pero es pobre para con Dios. ¿Cuál es la riqueza más grande, hermanos, en nuestra vida? Tener a Dios. Esa es la riqueza más grande. Poder compartir con otros. Esa es la riqueza más grande. Pero el tener riquezas para uno sin poder compartir con nadie, esa es una pobreza total. Esa es una pobreza. Hay un dicho español que dice que cuando alguien muere, la mortaja, pues ya no, algunos ni saben qué es mortaja, porque ya no se usa eso, lo entierran con ropa. Pero antes, cuando se moría, le quitaban la ropa a uno y le ponían un camisón blanco. Esa era la mortaja. Dice este dicho español que dice de que por eso la mortaja no tiene bolsillos. Porque cuando alguien se muere, no importa cuánto tenga, ni siquiera un centavo, se le puede echar en la bolsa de la mortaja porque no le hacen. Hermano, ¿de qué sirve amontonar algo? Cuando sabe usted que todo lo va a dejar acá. Por eso es que dice acá, le dijeron, necio, dice, lo que has guardado, ¿para quién va a ser? ¿De qué sirve guardar algo cuando a lo mejor a quien se le va a quedar en un día lo va a destruir lo que a usted le costó años de vida? Eso es lo que pasa. Mire, hermanos, a veces hay padres que han dejado herencias grandes a sus hijos, que les ha costado hacer durante toda una vida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando sus hijos reciben esa herencia, la despasparran de un día para otro. Ejemplo tenemos en el hijo pródigo. Cuando se le dio la herencia, ¿qué hizo con la herencia? Dice que fue a vivir perdidamente. Es decir, hizo de todo lo malo, nada bueno. ¿Y qué pasó? Se quedó sin nada. Eso es lo que pasa. Por eso dice, así es el rico que amontona riquezas para sí, pero es pobre para con Dios. ¿Pobre por qué? Porque verdaderamente tener a Dios y poder compartir es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Recuérdese las palabras tan sabias que dijo Job. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo
volveré allá. Porque Jehová da y Él quita. Él da y quita. Él engrandece y empobrece. Es decir, no es por nuestra sabiduría. Jehová es quien da y quien da honor. Pero también quien puede quitar. Por eso a este hombre, hermano, si él no compartía nada de lo que tenía, el propósito de Dios no se estaba llevando a cabo. ¿De qué sirve? Un despaparro. De algo con lo que yo tengo mucho, pero no puedo compartir con nadie, porque todo es mío. Para mí y para mí. Nada para con nadie. Es decir, como dice un dicho bastante trillado, muchas veces el hombre es como el asadón. Solo para adentro, pero nada para afuera. Hermanos, termino con lo que dice Pablo a Timoteo. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Con esto finalizo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la trampa, caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por ser codiciosos se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Yo pienso, hermanos, que Dios es claro. Dios nos habla. ¿Cuál es su propósito del que usted y yo muchas veces tengamos? Y es que lo que Dios quiere es expandir su reino, para que a través de esa ayuda los que la reciban puedan glorificar y a la vez pedirle a Él que bendiga a aquellos que suplen necesidad. Este es el propósito. ¿No quisiera usted ser así? ¿No quisiera que Dios lo bendijera? ¿No quisiera que Dios hiciera más de lo que está dando? Comparta. Comparta. Dice la Biblia, hay quienes reparten a diestra y a siniestra y nunca se les acaba lo que tienen. Siempre están dando. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de Dios. Así es de que, hermano, espero de que Dios nos haya hablado, que cuál es el propósito de la riqueza. No son dañinas, pero se convierten en peligro cuando las convertimos en la prioridad de nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Amén.